Hoy les hablaremos acerca del sistema hematológico. El equipo está conformado por Miriam Alejandra, Melissa Valentina, Ángela Donaís, Saúl, Viridiana Muñoz, Yasmín y su servidora Evelyn. La hematología es la especialidad médica que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre y los órganos que participan en su producción, como son la médula ósea, el vaso o los ganglios, entre otros. El sistema hematológico es un sistema de transporte que está constituido por sangre y sus componentes. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y altura de la persona. Por ejemplo, el bebé tiene entre 75 y 80 mililitros por kilogramo de peso corporal. El niño tiene entre 70 y 75 mililitros por kilogramo de peso corporal. Y en el adulto, el volumen sanguíneo es aproximadamente entre el 8% del peso corporal. Entre las principales funciones de la sangre tenemos el transporte, donde la sangre es el medio por el cual todos los nutrimentos y gases respiratorios son transportados hacia y desde las células. El mantenimiento de la temperatura corporal. La sangre ayuda a mantener la temperatura corporal al distribuir de manera uniforme en todo el cuerpo el calor producido por la actividad química de las células. Mantenimiento del equilibrio ácido básico. El pH de la sangre es mantenido por la excreción o reabsorción de iones hidrógeno y bicarbonato. Regulación del equilibrio hídrico. Cuando la sangre llega a los riñones, el exceso de líquido se excreta o reabsorbe para mantener el equilibrio hídrico. Eliminación de productos de desecho. La sangre elimina todos los productos de desecho de los tejidos y las células. Estos productos son transportados a los órganos apropiados para su excreción: pulmones, riñones, intestino, piel, etc. Coagulación sanguínea. Mediante el mecanismo de coagulación se evita la pérdida de glóbulos sanguíneos y líquidos corporales. Y por último tenemos defensa, donde la sangre ayuda a la defensa del cuerpo contra la invasión de microorganismos y sus toxinas debido a la acción fagocítica de neutrófilos y monocitos y a la presencia de anticuerpos y antitoxinas. La médula ósea roja es un tejido suave y esponjoso con muchos vasos sanguíneos que se encuentran en el centro de la mayoría de los huesos. En la médula ósea roja se fabrican las células de la sangre, pues contiene las células madres sanguíneas que se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso de fabricación se denomina hematopoiesis o hemopoiesis. Tenemos que hema significa sangre y poiesis formación, lo que la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas. En el ser humano se lleva a cabo en la médula ósea durante toda la vida. Este tejido es uno de los más activos en cuanto a la proliferación, puesto que diariamente se producen 3 series de células de la sangre, que son la serie roja, que consisten en los glóbulos rojos, la serie blanca, que son los glóbulos blancos, y la serie plaquetaria, que son las plaquetas. La hematopoiesis inicia en el saco vitelino, alrededor de la segunda semana de gestación, que es la fase mesoblástica. Continúa alrededor de la quinta semana en el hígado y posteriormente en el vaso. Son estos dos los que toman esta función y son los responsables de la hematopoiesis en el segundo trimestre del embarazo, que son la fase hepática y esplénica. La médula ósea inicia la producción sanguínea a partir del 4.º mes y continúa con esta función durante toda la vida de la persona, que es la fase mieloide. Solo en condiciones patológicas, el hígado y el vaso pueden recuperar su función hematopoyética después del nacimiento. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? Sabemos que este proceso se divide en 3 fases. La primera es la mesoblástica, que inicia en el saco vitelino, alrededor de la segunda y tercera semana de gestación. En esta zona se desarrollan los eritoblastos y las células troncales hematopoyéticas, o stem cells. Son desarrolladas en una fuente que está cerca de la aorta.
Esta etapa de la hematopoiesis intrauterina perdura hasta la octava o décima semana aproximadamente. La segunda fase es la hepática. Más o menos a partir de la octava semana arranca esta fase. Como su nombre lo dice, el hígado es el principal órgano hematopoyético en este periodo. En esta fase, la función del hígado compensa gran parte de su inactividad en la fase anterior. El vaso, el timo y los ganglios linfáticos igualmente funcionan en colaboración. La última fase es la fase mieloide. En esta etapa, igualmente llamada hematopoiesis definitiva, los islotes ubicados en las células mesenquimáticas empiezan a producir células sanguíneas de todos los tipos. Se observa un aumento de la actividad en la médula ósea, generando así que la médula roja en extremo hiperplástica. Por ende, podemos ver que esta fase ocurre pues básicamente en la médula ósea. En esta diapositiva veremos la célula madre hematopoyética. La médula ósea es la zona en donde se producen todas las células sanguíneas, que son los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas principalmente. Esto la convierte en una célula multipotencial o la célula madre de la hematopoiesis. Es capaz de dividirse sin diferenciarse y de esta manera se perpetúa. Esto quiere decir que tiene capacidad de renovación. Igualmente tiene la capacidad de aumentar su número en situaciones de sangrado, infecciones, etc. Esto nos quiere decir que puede hacer esto en situaciones de apremio del organismo en las cuales se requiere un aumento urgente en la celularidad sanguínea. Pasemos a la siguiente diapositiva. Componentes sólidos de la sangre. Estos son conformados principalmente por los eritrocitos, igualmente llamados glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son pequeños y bicóncavos. Además, no tienen mitocondrias o un núcleo cuando maduran. Estas características permiten que los glóbulos rojos realicen con eficacia su tarea de transportar el oxígeno. Su tamaño pequeño y forma bicóncava aumentan la relación entre la superficie y el volumen, lo cual mejora el intercambio de gases. Como mencioné anteriormente, básicamente son los que proporcionan oxígeno a nuestros tejidos. En segundo lugar tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos. Estos son menos abundantes que los glóbulos rojos. Sí cuentan con un núcleo y con mitocondrias. Existen 5 tipos principales de células, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Cada uno tiene funciones específicas, pero a grandes rasgos estos participan en la respuesta inmunitaria al reconocer y neutralizar invasores, tales como virus o bacterias. En último lugar tenemos a las plaquetas, o igual llamados trombocitos. Estos son fragmentos celulares que participan en la coagulación de la sangre. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida que nos haga sangrar, las plaquetas son atraídas hacia la herida, donde forman un tapón pegajoso o una costra. Ahora pasemos con la serie roja glóbulos rojos. La serie roja está compuesta por los glóbulos rojos o eritrocitos y los granulocitos. Su principal función es transportar mediante la hemoglobina el oxígeno a los tejidos. Eh, con ella podemos valorar el número de hematíes que hay en la sangre, el porcentaje de sangre que ocupan, la cantidad de hemoglobina que tiene cada uno en promedio, su forma y su volumen, entre otros parámetros. Eh, esta serie nos puede permitir diagnosticar un tipo de anemia o alguna otra afección parecida. Pasamos con la siguiente. Hemoglobina. La hemoglobina es el componente principal que se encuentra en los glóbulos rojos, por lo tanto son importantes para el transporte de oxígeno. Esta es medida normalmente con un examen médico en donde se muestra la cantidad de esta en sangre. Estos exámenes son muy comunes como parte del control cuando se presentan síntomas de anemia. Si se presenta un nivel anormal de hemoglobina en la sangre, es probable que sea por una afección en la misma, como anemia o leucemia. Pasamos a la siguiente. Niveles de glóbulos rojos. Un recuento alto de glóbulos rojos puede deberse a un trastorno que limita el suministro de oxígeno o a un trastorno que aumente directamente la producción de glóbulos rojos. Y un conteo bajo, como mencionamos anteriormente, podemos diagnosticar anemia. Para saber un conteo sano tenemos los siguientes valores de referencia. Como podemos ver en la imagen,
Los valores normales de glóbulos rojos van a depender de la persona. Por ejemplo, en un recién nacido tenemos de 4 a 5 millones mililitros. A los 3 meses tenemos 3.2 a 4.8 millones. Al año de edad tenemos 3.6 a 5 millones. Entre 3 y 5 años, 4 a 5.3 millones. De los 5 a los 15 años, 4.2 a 5.2 millones. Como hombre adulto, 4.5 a 5 millones. Y como mujer adulta, 4.2 a 5.2 millones. Podemos ver aquí que un valor elevado nos puede dar afecciones como policitemia o eritrocitosis y uno bajo, anemia. Serie blanca, glóbulos blancos o leucocitos. Para empezar, mencionaré que son células sanguíneas encargadas de la defensa contra infecciones, ya sea como productoras de anticuerpos o participando en la destrucción de microorganismos. Como se sabe, los glóbulos blancos o leucocitos son importantes e indispensables en el sistema inmunológico, ya que su función es proteger el organismo de infecciones producidas por gérmenes o bacterias. Estos mismos están divididos en dos grandes clases, los cuales serían los granulocitos y los agranulocitos. El número de glóbulos blancos o leucocitos normalmente es inferior a los 11.000 células por microlitro de sangre. Como extra mencionaré que la causa más frecuente de un aumento de los glóbulos blancos es por la respuesta normal del cuerpo a una infección, o en otros casos se podría decir que en ciertos medicamentos como los corticosteroides y el cáncer en la médula ósea, como lo sería la leucemia. Y hablando de la clasificación de los leucocitos, mencionaré el primero, los granulocitos, los cuales son leucocitos que contienen un citoplasma granular. Estos se originan en la médula ósea y llegan a ocupar el 65% de los leucocitos totales. Participan principalmente en la inmunidad innata, produciendo una respuesta inmune que no es específica para un patógeno en particular. Se pueden encontrar tres tipos de granulocitos, los cuales son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los tres tipos de granulocitos se distinguen en función del patrón de tensión de los gránulos de la célula. Dado que los granulocitos contienen diferentes números de lóbulos en el núcleo, también se llegan a denominar como leucocitos polimorfonucleares. Refiriéndonos a los tres tipos de granulocitos, el primero es neutrófilos, los cuales es el tipo celular más abundante en la sangre, encargados de defendernos contra las infecciones bacterianas o por hongos. Son una de las primeras células que migran al lugar de la inflamación siguiendo las señales citoquinas producidas por las células infectadas. Este proceso de migración se denomina como quimiostasis. Mencionando el segundo serían los eosinófilos, los cuales son encargados de atacar las infecciones parasitarias. Se les denomina como células inflamatorias. Los eosinófilos combaten parásitos multinucleares, como los helmintos. En respuesta a las señales de quimioquinas y citoquinas, los eosinófilos migran a los tejidos inflamatorios. Junto con los basófilos y los mastocitos, los eosinófilos median en las respuestas alérgicas y en la patogénesis del asma. Ya por último serían los basófilos, que son principalmente a los que dan respuesta ante las alergias. Estos contienen el anticoagulante heparina, que impide la rápida coagulación de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Las enzimas de sus gránulos también se liberan durante el asma. Los basófilos son los menos comunes en la sangre en comparación con otros granulocitos, pero los granulocitos más grandes son los basófilos. Continuando con la clasificación de los leucocitos, voy a mencionar el segundo y último, agranulocitos, los cuales son otro tipo de leucocitos, no constan de gránulos citoplasmáticos, sino que contienen un citoplasma agranular. Estos se originan a partir de los linfoides y constan de un 35% de los leucocitos totales. Por eso mismo son menos abundantes en la sangre en comparación a los granulocitos. Existen dos tipos de agranulocitos, los cuales son los linfocitos y los monocitos. Los agranulocitos también se denominan leucocitos mononucleares, ya que contienen un núcleo no segmentado. Hablando de los dos tipos de agranulocitos, mencionaré primero, monocitos,
los cuales son capaces de migrar a los tejidos infectados diferenciándose en macrófagos. También son capaces de diferenciarse en células dendríticas. Los monocitos participan en la inmunidad innata de un organismo, sirviendo como defensa de la primera línea del huésped. También permiten activar el sistema inmunitario adaptativo al desencadenar una respuesta inflamatoria. Los monocitos secretan citoquinas y quimiosinas. Estos migran al tejido en un plazo de 8 a 12 horas, respondiendo a la inflamación. Es un tipo de célula inmunitaria que al recorrer por la sangre se convierte en macrófagos. Los macrófagos son los que rodean los microorganismos y los destruyen. Digieren el material extraño, eliminan las células muertas y estimulan la respuesta inmunitaria. El segundo tipo de granulocitos son los linfocitos. Son los más comunes en el sistema linfático que en el sistema sanguíneo y se distinguen por un núcleo que puede o no ser excéntrico. Los linfocitos T maduros expresan receptores de células T, que son capaces de reconocer antígenos específicos presentados por las células presentadoras de antígenos. Existen tres tipos de células T: células T helper, células T citotóxicas y células T supresoras. Mencionando las células T helper, estas afectan a los linfocitos B, activándolos para que produzcan antígenos específicos de un determinado patógeno. En cambio, las células citotóxicas T son citotóxicas contra las células tumorales y también presentan los antígenos de los patógenos. Y ya por último, las células T supresoras se encargan de suprimir las respuestas de los linfocitos T y B. Ya hablando de los linfocitos B, son activados por las células T y se produce el anticuerpo como inmunización primaria, que puede identificarse en el suero después de los 3 a 5 días de la infección. Una parte de los linfocitos B se convierte en linfocitos B de memoria, los cuales almacenan la memoria de los patógenos invadidos durante largos periodos de tiempo. Serie plaquetaria, plaquetas o trombocitos. Nos encontramos las plaquetas o los trombocitos. Las plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares carentes del núcleo que curan heridas, es decir, que las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre, esa es su principal función. Niveles de plaquetas. La cantidad normal de las plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitro. A continuación mencionaré dos de sus patologías. La primera sería la trombocitosis. La trombocitosis reactiva es la sobreproducción de plaquetas en respuesta a otro trastorno. Existen muchas causas que incluyen infección aguda, trastornos inflamatorios crónicos, deficiencia de hierro y algunos cánceres. La trombocitosis reactiva no se asocia típicamente con un mayor riesgo a trombosis o sangrado. El siguiente sería trombocitopenia. Es cualquier trastorno en el cual hay una cantidad anormalmente baja de plaquetas que son parte de la sangre que ayudan a coagularla. Esta afección algunas veces se asocia con sangrado anormal. Las causas se pueden clasificar según su mecanismo: producción plaquetaria disminuida, aumento del secuestro esplénico de plaquetas con supervivencia plaquetaria normal, aumento de la destrucción o del consumo de plaquetas y dilución de plaquetas. Grupo sanguíneo. Esto es un sistema de clasificación de sangre humana. Alrededor de los glóbulos rojos existen unas moléculas, los cuales son los antígenos, que son diferentes en cada grupo sanguíneo. De hecho, son las responsables de que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. Por eso es que es muy importante que cada persona conozca su grupo sanguíneo. La sangre humana se agrupa de acuerdo a la presencia o no de marcadores, llamados antígenos, en la superficie de los glóbulos rojos. El sistema ABO clasifica la sangre como tipo A, B, AB u O, según la presencia o ausencia de los antígenos A y B. El sistema RH clasifica la sangre como negativa o positiva según la presencia o la ausencia del antígeno RH. Iniciando con el primer grupo, el grupo A, podemos mencionar que es aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A y en las que su plasma encontramos el anticuerpo anti-B. El segundo grupo, que es el grupo B, sus glóbulos rojos tienen el antígeno B y su plasma los anticuerpos anti-A. Mientras que el grupo AB, los glóbulos rojos de este grupo tienen los dos tipos de antígenos, A y B,
pero el plasma no tiene ningún anticuerpo. Y ya por último, el grupo O. En este grupo sanguíneo, los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero el plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Plasma. El plasma sanguíneo es un líquido de color amarillo pálido con un volumen total en el adulto de alrededor de 2.5 a 3 litros. Contiene alrededor de 91% de agua y 10% de solutos, la mayoría de los cuales son proteínas. El plasma constituye un 55% del volumen sanguíneo. Agua en el plasma. El agua constituye un 91% del plasma y está disponible para las células, tejidos y líquido extracelular del cuerpo, a fin de mantener la homeostasis. Se le considera la porción líquida de la sangre. Es un solvente en el cual ocurren reacciones químicas intracelulares y extracelulares. El agua contiene solutos, por ejemplo, electrolitos, cuyas concentraciones cambian para satisfacer las necesidades corporales. Órganos hematopoyéticos. Como ya vimos en la hematopoiesis, la médula ósea es una sustancia blanda que llena la cavidad de los huesos. La médula ósea puede ser roja hematopoyética y amarilla el tejido graso. La cantidad de una y otra varían en función de la etapa de la vida en la que se encuentra el organismo. En el recién nacido, la médula ósea roja ocupa la totalidad de la cavidad de los huesos. Eso quiere decir que toda la médula ósea tiene la capacidad hematopoyética a medida que el recién nacido crezca. Gran parte de la médula ósea roja será reemplazada por el tejido graso de la médula ósea amarilla. En el adulto, la médula ósea roja con la capacidad de hematopoyética en los huesos del cráneo se encuentran en el esternón, las costillas, pelvis, cuerpos vertebrales y epífisis de los huesos largos. La diáfisis de estos huesos contienen médula ósea amarilla. En el anciano podemos encontrar la médula ósea roja, los huesos del cráneo, cuerpos vertebrales y a medio funcionamiento en el esternón y en la pelvis. Esto pasa porque vamos perdiendo a medida que pasa el tiempo la capacidad de realizar la hematopoiesis. Es importante aclarar que el tejido hematopoyético puede ser de dos tipos. El mieloide, que es el que forma la médula ósea roja que se encuentra entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso, formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células madres precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. El linfoide, en el que se hace la diferenciación de los linfocitos, los encontramos en los ganglios, el timo, el vaso y la otra mitad encontramos la regulación de la hematopoiesis. Regulación de la hematopoiesis. La vida de las células de la sangre es corta. Para mantener los niveles de células sanguíneas en cifras estables, es necesaria una renovación permanente de las células que desaparecen por el proceso normal de envejecimiento. También son precisas un mecanismo de ajuste que permitan una mayor producción ante un aumento de las demandas de células sanguíneas concretas porque su cuantía sea insuficiente para producir una función. La eritropoiesis es el proceso degenerativo de los eritrocitos. La trombopoiesis importa los procesos que terminan en la formación de las plaquetas de la sangre. La granulopoiesis es el proceso que permite la generación de los granulocitos de la sangre. Monopoiesis es la formación de los monocitos. Patologías. Anemia. Es una de las más frecuentes. La anemia es el trastorno de la sangre que afecta a los glóbulos rojos y la hemoglobina. Se trata de la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. La afección se denomina anemia por deficiencia de hierro. Sus síntomas son fatiga, palidez, dificultad para respirar, aturdimiento, mareo y ritmo cardíaco acelerado. La leucemia, que es una enfermedad del sistema patológico en la que la médula ósea produce una cantidad anormal de los glóbulos blancos inmaduros. Los síntomas de la leucemia varían según el tipo. Los signos y síntomas frecuentes de la leucemia son fiebre o escalofríos,
fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes o graves, pérdidas de peso sin proponérselo, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado o del vaso, tendencia al sangrado y a la formación de moretones, sangrados nasales recurrentes, pequeñas manchas rojas en la piel, sudoración excesiva, sobre todo por la noche, dolor o sensibilidad en los huesos. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. Dichas células de la sangre producen los anticuerpos que defienden al organismo de las infecciones y otras sustancias extrañas. Uno de los síntomas es el dolor óseo. La mayoría de los pacientes sienten dolor en los huesos, principalmente en la espalda, cadera, costillas, pelvis o cráneo. También existen síntomas como problemas renales e infecciones recurrentes. Gracias por su atención.